Dice la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Hay cosas que yo voy a empezar a anotar en las Sagradas Escrituras, y dentro de las cosas que voy a anotar es que el único evangelio, porque va a buscar uno el paralelo en Mateo, Marcos y Lucas, ninguno de los evangelios nos va a describir la situación de Lázaro más que Juan. Vamos a encontrar otras referencias a las hermanas de Jesús, más no a la sanidad que el Señor hace por Lázaro. Pero hay cosas muy interesantes en la relación de Jesús con Lázaro. Primero que todo, la Escritura dice que Lázaro estaba enfermo en una primera instancia, y nosotros vamos a notar, estos días hemos estado hablando acerca de las sanidades que Juan nos va a presentar de este tipo, y esta sería el preámbulo armado para que Jesús obre en esta séptima sanidad. Dice acerca de la aldea de Marta y María, ¿cierto? Realmente, si no va, por ejemplo, al capítulo 10:38, va a encontrar hasta el 42, va a encontrar cómo venía Jesús, toda la parte contextual de esto, y dice más, está hablando acerca de las obras que él está hablando. Dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron pues prenderle, pero él se escapó de sus manos. 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, donde estuvo bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Y ya entonces describe cuando el Señor viene hasta Betania. Muy bien. Entonces, Betania era la aldea de Marta y María. Y la descripción sigue diciendo que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con cabellos. Entonces, esta parte que nos está dando, nos está escribiendo quién era María, ¿cierto? Si usted mira en el capítulo 12, versículo 1 al 8, recuerde que Juan en algún sentido no es cronológico como otros libros. Cronológico significa que describe paso a paso la obra del Señor Jesucristo, sino que toma enseñanzas. Mateo también lo logra hacer, enseñanzas que el Señor está haciendo. Un poquito más cronológico es Mateo, y por eso en la teología básica que algunos están estudiando, por ejemplo con la hermana Damaris, están viendo la vida del Señor Jesucristo y están siguiéndole al Señor. En las enseñanzas no es tan cronológico. En las obras de Jesús, Mateo sí es más cronológico. Juan entonces nos está describiendo un suceso que, si leemos en Juan capítulo 12, que usted dice, pero lo que ocurrió con él está en capítulo 10, y lo que está escribiendo Juan acá, recuerden, no es cronológico, no está enseñado tal cual sucedieron las cosas. Pero qué bueno que podamos leer estos 8 versículos que dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor y perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Note algo, es en el capítulo 12 donde está hablando de la unción de Jesús
Juan. Pero si nosotros en este método inductivo que estamos intentando entender lo que el Señor quiere para nosotros, vamos al capítulo 26 del libro de Mateo. En el caso de esta enseñanza, vamos a ver que en la parte final del ministerio de Jesús es dado esto, y Él lo puede expresar así porque es el ungimiento para el ser entregado y sepultado. Entonces en el capítulo 26, verso 6, va a describir esta misma situación y dice: María de Betania, bueno, en el caso de la Biblia que tengo aquí, unge a Jesús para su sepultura, en el semitítulo. Y dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Aquí nos muestra como que en el otro dice que Judas, nace en Judas el hacerlo, y lo hacía con mala intención. Y a los otros discípulos los guió a esto. Aquí en Antioquia le decimos a eso, lo palanqueó. O sea, los empujó con la idea de que no, mire, qué desperdicio tan grande este. Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que María, la hermana de Lázaro, ha hecho para memoria de ella. Entonces aquí nos está describiendo segunda descripción de lo que sucede en el momento, y nos está guiando mucho más a lo que hizo esta mujer María en Betania. Y hay no solamente como lo está haciendo Juan, se va a referir solo a María y ya, sino que alrededor está colocándonos otros personajes como Simón, la casa de Simón el leproso, ¿cierto? Si usted y yo entonces buscáramos en Marcos capítulo 14, del verso 3 en adelante, ya vamos a mirar otra perspectiva de lo que era esta situación, especialmente en el caso de María. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Unos dicen que nació la idea de Judas, y Judas fue el que sembró la cizaña. Los discípulos se dejaron guiar por Judas en este sentido, y aquí no dice que fueron solo los discípulos, sino que él contaminó a la gente para que se enojara. Y o sea, la descripción de los tres nos abre. ¿Se acuerda la idea que les dije al comienzo de Juan, de colocar un reloj y que cada persona lo describía desde una perspectiva diferente? Marcos, recuerde que Juan Marcos, se supone que el escritor de este libro de Marcos, que fue Juan Marcos, era un muchachito como de 12 años, y es factible que viera cosas que otros no ven. En Marcos nos ve, por ejemplo, el escritor de Marcos dice que cuando Jesús estaba con la gente, el pasto estaba fresco y estaba verde. O sea que lo que está describiendo es que es Marcos lo puede escribir mucho más claro, porque Marcos fue presencial, ¿cierto? Acuérdense que, por ejemplo, entre los evangelios vemos a Lucas, y Lucas fue un médico que conoció del Señor. Lucas no es uno de los 12 apóstoles. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Mateo, Santiago, Tomás, Simón, Tadeo, Judas y Bartolomé. No está Lucas. Lucas era un médico griego que se convierte al Señor, y él en su evangelio de Lucas y en el libro de Hechos de los Apóstoles, que él es el escritor de Hechos de los Apóstoles, es donde él dice: me ha parecido a mí, ¿cierto? Después de mucha investigación. O sea, Lucas no fue presencial, Marcos fue presencial, y lo que está describiéndonos es de primera mano. Hay propósitos de Dios a través de Marcos. Acuérdate que cada evangelio tiene un propósito, y en base a ese propósito es como cuando yo voy a comprar un libro y leerlo, quién lo escribe y cuál es el propósito que lo escribe. Algunas Biblias, como las de estudio que estuvimos orientándote, que
distribuye un ministerio que no las vende, sino que las distribuye, y lo único que uno en Colombia paga es el precio de la traída, que es la Liga Bíblica. Veíamos que en Biblias como esa, por ejemplo, y otras de estudio, al iniciar tienen una orientación para que sepamos quién escribió el libro, cuándo lo escribió, cuáles eran sus antecedentes históricos, y da un poquito algo de la crítica interna del libro, que es el libro, por qué me está hablando Dios a través de él. Estudiar la palabra hay que estudiarla con ese sentido, de una buena, no crítica para criticar y sancionar, sino al contrario, entender quién lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo creo que uno de los grandes problemas que hoy tenemos nosotros en la educación en Colombia, se dice que en nuestra nación la gente no le gusta leer. Pues cuando la gente llega a la iglesia, uno de los principios es ir a la Biblia. En mi caso, yo tengo prohibido que en la iglesia quienes manejan todo lo que es audiovisuales me coloquen los textos bíblicos en el televisor o cuando hemos tenido video-in. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve perezosa. Tienen un teléfono, entonces abren la Biblia del teléfono, no van a anotar, no van a rayar, es como por cubrir. Pero si el pastor tiene al frente, entonces ¿para qué necesito algo si yo ya estoy viendo que todos me lo están haciendo y no voy a aprender? El propósito es ir, marcar, tener aquí un cuadro mental de lo que estoy haciendo, y si hoy o mañana voy a recordar, sé que fue por allá en Marcos, como en el capítulo 10, 11, como en el 14, algo así, pero yo lo marqué y lo rayé y de pronto usé un resaltador amarillo, y lo voy a encontrar. Es como tener esa idea, porque la Biblia es de estudiarla. La Biblia no es para que alguien me la diga, y lo peor, me la interprete a su mala interpretación, o buena, están tocando, mala interpretación, alguien ahí, y lo diga, muy bien. Entonces dice que algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, estamos hablando del salario de un año, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra María. Increíble, pero esto tiene más cosas, ¿cierto? Pero Jesús dijo, dejadla porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entre los comentarios va a encontrar uno que esta mujer pudo haber sido está dada como la mujer en el que el Señor la sacó de una vida que no era la mejor vida, ¿cierto? Entonces estamos viendo el agradecimiento de alguien que ama a Dios y que lo entrega todo a Dios, pero aún así hay una relación que vamos a empezar a notar en el texto. Ya vuelvo a Juan, en donde había un amor muy profundo de Jesús por Lázaro y su familia, ¿cierto? La relación no se ve tan profunda entre Jesús y las hermanas de Lázaro, se va a ver mucho más entre Jesús y Lázaro. Hoy hay muchas cosas en contra de Dios. Usted va a encontrar que por ahí hay un libro súper salido de la realidad de las Sagradas Escrituras, y en este libro, ya hay una película también donde dicen que Jesús tuvo una vida íntima con esta María, que no sé qué, tantas cosas, pero a la luz de la Escritura ve uno que la relación fue más hacia Lázaro que a sus propias hermanas. En un sentido, al morir Lázaro, pues hay una relación de Jesús hacia sus hermanas. Viene Jesús a la casa de Lázaro y encuentra a sus hermanas. Muy bien, el libro de Juan fue escrito a finales del siglo, y entonces es algo que nos hace ver que esa parte cronológica no es tan importante, entendiendo que hay un mensaje que Dios nos quiere dar a través de las Sagradas Escrituras. Bien, aquí en Lucas, lo que yo les estaba hablando ahorita, Lucas capítulo 7, del verso 36 al verso 50, está hablando
cuando Jesús fue ungido en la casa de este fariseo, y en este caso Lucas capítulo 7 está escribiendo directamente a una mujer de mala conducta, ¿cierto? Entonces, hay quienes han hecho la observancia de que esta mujer María podría ser esta otra, pero lo que diría que no puede ser, que tal vez que es muy factible que no lo fuera, es porque el mismo Lucas es el que hace la descripción del evento que sucede con María, la hermana de Lázaro. Bueno, de todos modos, entonces algunos la identifican como ella, otros estudiosos de las escrituras dicen que es factible que ella no fuera, pero en la tradición, creo que aún en la tradición católica, a ella la colocan como si fuera aquella pecadora. No es algo identificable en ese sentido, sea que ella haya sido una mujer que venga de una vida disoluta. De todos modos, todos venimos de una vida de pecado, y en el concepto bíblico Dios no mide el pecado así, así, así. Dios mide el pecado como lo peor. Un mentiroso es tan pecador como lo es un violador, y espero que usted entienda eso en esta hora. Las consecuencias de las mentiras pueden ser diferentes a las de una violación, ¿cierto? Las consecuencias para el que lo hace, a la luz de la Sagrada Escritura. Pero realmente Dios nos ve como pecadores. Entonces, haya ella llegado a ese punto o no haya llegado a ese punto, ella es tan pecadora delante de Dios como cualquier otro pecador. En medio de la situación, en el verso 3, nos dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Es muy diciente lo que ella le está diciendo. ¿Por qué? Porque ellas veían la actitud de Jesús con Lázaro. Hace unos días yo les decía a ustedes que si yo tuviera mis manos y pudiera quitar siquiera 2 dedos de mis manos, cualquiera de los dedos de mis manos, al quitar 2 dedos de mis manos o cualquiera de ellos, es factible que yo les dijera: si usted me pregunta por amigos, de aquellos amigos, de pronto me sobran dedos. Hablando de amigos, de aquellos amigos. Y yo creo que a todos nos puede pasar. Por lo que no es fácil, y aunque hay buenos personas que nos relacionamos y tenemos buena amistad, amigos de esa manera es difícil encontrar, y amigos, completamente amigos, es un poco complicado. Es difícil encontrar completamente amigos. Se puede encontrar cuando hay un amigo de verdad. La relación es como de hermanos. De resto hay buen conocimiento, buenas relaciones, pero no hasta allá. Entonces uno mira que ella le dice a Jesús: el que amas está enfermo. En Juan hay otro momento similar de necesidad, y el momento lo vemos con María en las bodas de Caná. María le dice a Jesús, no lo está orientando, coaccionando para esto, sino que simplemente le muestra la necesidad. ¿Por qué lo hace? Pues para que el Señor viera la necesidad que tenían de vino, en el caso de María, la madre de Jesús. En este caso, al avisarle al Señor que Lázaro estaba enfermo, posiblemente ya no estaban esperando que él lo sanara. Tal vez no vieron eso. Bueno, está muy enfermo, se nos va a morir, venga, llamemos al Señor al menos para que lo despida, ore por él. Bueno, pero entonces fue algo especial, porque entre lo mandan llamar. Jesús no llegó inmediatamente. Recuerda que el Señor llegó a los 4 días. Él tiene control de todo. Yo ya he escuchado que algunos decían: no, y ellas esperaban que él llegara para sanarlo, pero no llegó, y ya pasaron 4 días. Ya se les había perdido toda esperanza de que su hermano fuera sanado. Y yo te quiero decir algo: no creo que ellas tuvieran tanta esa posición. Ellas querían que él viniera donde Lázaro. Ya los acontecimientos que vienen son sobrenaturales y especiales, ¿cierto? Y cuando a él le avisan que él está enfermo, el Señor le dice algo a los discípulos tremendo, porque dice: no es
para muerte. Es tremendo porque Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero quienes lo escuchan y después se dan cuenta de que Lázaro ha muerto, para ellos, ¿cómo serían las palabras de Jesús? Era una prueba de fe a los apóstoles. Yo creo que el Señor ha hecho en nosotros muchas pruebas de fe. He notado que muchas veces hacemos planes, el Señor nos ha guiado a cosas, Él dice, hazlo que yo voy a bendecirte, que bueno, y en esa relación que tenemos con Dios pasa eso, pero en un momento determinante, usted y yo vamos a mirar que todo se va al piso. Y uno dice, Dios mío, no, aquí no hay solución, o sea, eso ya está. ¿Te ha pasado que hay cosas que se te acaban y no tienen nada que ver con eso? Entonces, en medio de esa circunstancia es donde Dios actúa. Y en el caso de ellas, Dios actuó, ¿cierto? Él solamente dice, esta enfermedad no es para muerte, bueno, Señor, ya sabía que iba a pasar, sino que dice, sino para que la gloria de Dios se manifieste, ¿cierto? Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Veo algo similar entre esto que está aconteciendo acá y lo que sucede con el ciego de nacimiento. Si tú notas, el ciego de nacimiento estaba en esa condición, los discípulos llegan a Jesús y le dicen, vea Señor, ¿qué vamos a hacer si este hombre, por qué nació así? ¿Cierto? Porque usted manejó mal, porque iba a vivir mal, porque sus padres cometieron un pecado. No, ni por lo uno ni por lo otro, para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Y lo mismo nota uno en el caso de Lázaro, ¿cierto? El Hijo de Dios, Cristo, sería visto de una manera más grande. Acuérdate que para ellos fue una sorpresa inmensa que tuviera la vista, y hemos visto que en los evangelios hay un número grande de sanidades de personas que recibieron la vista. Pues aquí vamos a mirar en la escena la sanidad de Lázaro, que recibe lo levanta el Señor de la muerte, y vamos a mirar que eso marca una historia. En el mismo evangelio va a describir Lázaro, el que estuvo muerto, ¿cierto? Entonces nos va a mostrar esta parte. Apocalipsis nos va a hablar acerca del Cordero, pues acerca de la presentación de Cristo. En el capítulo 1, en la introducción al libro de Apocalipsis, es Juan el que está siendo usado por Dios, y uno va a mirar que en el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis nos va a hablar 18, perdón, el 8 no, porque dice yo soy el alfa y la omega. El 18 dice, muy bien, desde el 17 dice que Juan vio, ¿cierto? Juan tuvo un encuentro, y voy a mirar aquí, así, dice, yo estaba en el Espíritu, perdón, quiero describir la parte contextual. Versículo 10 del capítulo 1 de Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y entonces empieza a escribir, a dar que escriba a las 7 iglesias, al mundo entero, a través del libro de Apocalipsis, lo que el Señor le iba a empezar a describir. Es Cristo el que está ahí hablando con Juan. Y en el 18, entendiendo que es Cristo el que está hablando con Juan, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el ejemplo de Lázaro, vamos a mirar la obra tremenda de Cristo en su divinidad. Jesús, aunque estaba en su humanidad, y es cuando hemos hablado, él fue 100% hombre, se despojó de muchas cosas como Dios, pero él nunca dejó de ser Dios. Él era humanado, se despoja de muchas cosas para poder hacer la obra de salvación para con nosotros, pero aún así, en obras como la que hizo a través de la resurrección de Lázaro, vemos la obra que está haciendo
de Dios en Lázaro, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo esa parte. Después vamos a mirar que él dependió del Padre y que tenía que hacerlo para que nosotros viéramos esta parte que es tan importante para nosotros, que es ver la obra inmensa que puede Dios hacer en nuestras vidas cuando nos sujetamos. Cristo se sujetó al Padre siendo Dios con toda su autoridad para enseñarnos a nosotros que tenemos que aprender a sujetarnos también al Padre. Muy bien, Cristo es Dios, es reconocido en la Biblia como Dios, en la parte humana, Hijo del Hombre, en la parte divina, Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, en ese mismo capítulo, vamos a mirar por allá en el versículo 47, que los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Importante esa parte. Jesús entonces en su ministerio demostró su divinidad y ellos no pudieron rechazar. La gente estaba con Jesús. Jesús va cogiendo fuerza en su ministerio, va creciendo de una manera muy especial, y todo esto lo iba a señalar como el Mesías prometido. Ya Hebreos nos va a decir en el capítulo 2, por allá en el versículo 14, que en la resurrección de Jesús Él nos demuestra que tiene el poder y triunfa sobre la muerte, y dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí hay cosas muy profundas cuando hablamos de salvación. Uno, en el huerto del Edén nosotros vemos que entra la muerte por el pecado del hombre. Entonces entró la muerte a la humanidad en ese momento, y logramos percibir, logramos entender nosotros hoy que la muerte entra en ese momento al mundo por el pecado del hombre. Cristo supera la muerte. Hay varias cosas que vamos a entender. Antes de que Jesús fuera a la cruz, demostró su poder como Dios por encima de la muerte. Ahora, cuando Jesús va a la cruz, nosotros vamos a notar que va a haber una obra total. El Señor Jesús muere, el Señor Jesús resucita, y no solamente resucitó Jesús, porque los evangelios nos van a hablar que en la resurrección de Jesús muchos santos fueron resucitados, y durante todos estos 40 y 50 días estuvieron presentes, y la gente vio a estas personas que habían muerto resucitadas. Lázaro resucita en un momento determinante. Vamos a mirar a Jesús resucitar a esta niña, cuando la hija de Jairo. Vamos a mirar a Jesús haciendo obras de resurrección, pero en su resurrección hay una locura. ¿Por qué? Porque entonces Jesús demuestra que Satanás, que tenía el imperio de la muerte, es vencido, y que Jesús ahora está por encima de la muerte. Hay dos significaciones de la muerte. Recuerde, la muerte entró a través del pecado. Jesús vence el pecado, Jesús vence la muerte. La Biblia nos va a hablar, voy a estar hablando de escatología en las noches, de la primera, segunda, va a hablar de las muertes que nosotros vamos a experimentar, y vamos a ver que no hay una segunda muerte en Cristo Jesús, porque Jesús vence al que tiene el poder, no solo de la muerte física, sino espiritual. Antes de la caída del hombre, los años de los hombres no tenían tiempo. Una vez la caída del hombre, vamos a notar que ya se reduce, y la Biblia misma va a hablar acerca de eso. En uno de los salmos va a hablarnos Moisés, y dice que los años de los hombres son por ahí 80 años. Pero nosotros miramos en el Génesis un Matusalén, vamos a mirar personajes que vivieron 800, 900 y tantos años, que experimentaron a cosas especiales, ¿cierto? Muchos años. En el mismo Adán y Eva vamos a mirar que ellos tuvieron a Caín, Abel y Set, pero ya después vamos a mirar que durante muchos años, no recuerdo las cifras, si fueron 680, 860, algo así, tuvieron hijos e hijas. Como no recuerdo, y no quiero que usted tenga una mala información de esto, voy a ir a la escritura, ¿cierto? Está entre Génesis 4 y Génesis
capítulo 5. Me disculpan, pero quisiera que los datos fueran más concretos, ¿cierto? Me disculpa porque todo no lo tenemos acá y yo simplemente tengo un pequeño bosquejito de todo lo que he tenido que leer para compartirlo con todos nosotros en esta hora. Muy bien, pero si quisiera que entonces nos fuéramos para el libro de Génesis capítulo 5 y me llama mucho la atención, ¿sabe qué? Que en esta Biblia que tengo yo, que es una Scofield, dice reinado de la muerte y dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de Adán, de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió, y dice, llamó el nombre de ellos Adán, no dice de ellos Adán y Eva, sino Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set es el tercer hijo de Abraham, nace a los 130 años de Adán. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Yo dije que como 680, 860, ¿cierto? 800. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, aquí hay dos fechas, 800 y 930 años. Realmente vivió 930 años Adán. Es algo especial porque vamos a mirar esto. Ahora, la gente me dice, hombre, pero si fueron 3 hijos los que tuvo Adán y Eva, ¿de dónde salieron los otros? Aquí estamos mirando que fueron 800 y tantos años después de Caín, Abel y Set, donde Abraham y Eva engendraron toda esa cantidad de hijos. Los hijos que ellos tuvieron fueron una gran cantidad de hijos. Muy bien, esto nos ayuda a ver la autoridad de Dios sobre la muerte, porque estamos viendo que entra la muerte en el huerto del Edén. Jesús desde su ministerio va a vencer la muerte. Una vez, el Señor Jesús va a la cruz del Calvario. Cuando muere, dice que va a las partes más profundas de la tierra, el infierno. Y algunos pastor, que en las partes más profundas de la tierra queda en el infierno. Estudia escatología con nosotros en las noches. Bueno, hoy empezaremos. Pero cuando esto sucede y Jesús muere, dice que Él baja y uno va a ver en las Sagradas Escrituras, bueno, no me voy a meter hoy mucho en escatología, pero con Lázaro tengo que meterme un poquito. Entonces dice, ¿qué encuentra él abajo? Si usted va a mirar en Lucas 17, cuando está describiendo a Lázaro y el rico, está diciendo que ellos mueren. Todo el Antiguo Testamento habla del lugar de la muerte. Algunas veces se cree que el Seol, que es el lugar en hebreo de la muerte, es donde van los hijos de Dios, pero también los malos van al Seol. ¿Por qué sucede eso? Porque realmente el Seol era el lugar donde habían dos lugares. Estaba el seno de Abraham y ya propiamente lo del Seol. Dice que uno de los dos, en Lucas, puede ser más bajo, porque dice que cuando el rico mira a Lázaro, le pide a Abraham, el padre Abraham permite que caiga una gotera, ¿cierto? Pero dice que en la misma narración, que él decía que no podía pasarse de un lado a otro porque hay un gran abismo, pero cuando él ve a Lázaro levantó los ojos y lo vio allá arriba. O sea, son dos lugares. Cuando Jesús muere, todo el Antiguo Testamento habla de morir y ir a este lugar, pero ya en el Nuevo Testamento no habla del Seol, o lo que traduciría en el Nuevo Testamento un lugar intermedio, sino que ya él dice que lleva cautividad, y ya aparece una figura escatológica y teológica que es el paraíso. Desaparece el concepto de seno de Abraham y el concepto de Seol. Por allá en la escritura se dice: no dejarás mi alma en el Seol, y eso tiene un significado escatológico para el Nuevo Testamento. Entonces la muerte es vencida. Hay un traslado de aquellos del Antiguo Testamento al cielo. ¿Y por qué hay un traslado? Aquí ya hay una cosa escatológica, pero también soteriológica, o de salvación. Significa que los que murieron antes de Cristo no iban al cielo. Nadie, escúcheme esto, nadie antes de Cristo pudo haber ido al cielo. ¿Por qué nadie pudo haber ido al cielo? Porque nadie era santo.
Pastor, como que nadie era santo, vea, Elías fue arrebatado al cielo, ¿cierto? Estamos hablando de los que fueron arrebatados al cielo, no fue arrebatado al cielo, un momentico. ¿A cuál cielo? La Biblia habla de 3 cielos. No podían ir al cielo, les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice por cuanto todos los hombres, vean lo que estamos analizando, la resurrección de Lázaro, y mira hasta donde nos ha tenido que llevar en todo este contexto. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres que mueren son pecadores. Y por cuanto todos, Enoc, Elías, los hombres más altos del Antiguo Testamento, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ellos tenían que estar en un lugar esperando para ser salvados. Entonces cuando Jesús lleva cautiva la cautividad, ¿cierto? Hebreos mismo nos va a decir que ellos esperaban, tenían una esperanza en la salvación que Dios daría. Ellos vivieron bajo la ley. Romanos nos va a decir que nadie, absolutamente nadie puede cumplir la ley. Yo me extraño con hermanos que hoy en día quieren ser mesiánicos y quieren seguir bajo los principios de la ley, cuando la ley lo único que hace es condenar al hombre y señalar que el hombre es pecador. El propósito de la ley es vernos la necesidad de buscar a Dios y ver la necesidad de un Salvador que Dios nos ha enviado. Entonces cuando sucede eso, Dios da el medio de salvación, que es Cristo Jesús, y los judíos entonces reciben la salvación de Dios, que no fue por sus obras, aunque ellos en la ley cumplían los principios de la ley. Pero la Biblia dice que el que solamente transgredía un punto de la ley, todo el peso de la ley le caía y era condenación. Sin Jesús, nadie. Usted me puede decir, es que yo soy buena gente, yo oro, yo busco de Dios, yo ayuno, mi abuela fue muy buena gente, era una viejita de esas de misa de gallo, una mujer, un alma de Dios, y ella recibió a Jesús como Salvador. En mi familia, cuando llegamos apasionados al Señor, quisimos que algunas personas que en mi familia muy especiales murieron y fueron especiales, aceptaran a Cristo, y hasta el último momento en su lecho de muerte dijeron no. Si no aceptaron al Señor, si no recibieron la salvación de Dios, ¿qué será de sus vidas? Yo no condeno a nadie, pero si alguien rechaza al Señor, como le dice el Señor en el capítulo 3 que ya estudiamos, en el libro de Juan, es que Juan nos va a sentar en doctrina. Mire todos los conceptos que nos ha cambiado estos estudios que hemos estado viendo de Juan, porque teníamos unos pensamientos de salvación, de tantas cosas, y en Juan nos aterrizó el Señor de todo eso. Y en Juan 3, él le habla a Nicodemo, y le habla exactamente lo mismo, porque después de que el Señor Jesucristo se presenta a Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo, vamos a notar que dice que él no vino a condenar a nadie, pero el que no recibe lo que el Señor le está enseñando, ha recibido o está recibiendo la condenación, por cuanto no creyeron en la vida eterna, en lo que Jesús nos quiere dar en todo el contexto bíblico. Entonces, esto nos pone a nosotros como en una situación tremenda, porque la Biblia nos va llevando. Si alguien me escucha por primera vez y escucha lo que estoy diciendo, pues yo quiero decir que lo que la Biblia dice, no se vaya a sentir mal. Pues si se siente mal conmigo, qué triste, pero yo no soy la Biblia, ¿cierto? Yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. Si quieres y por primera vez lo has escuchado y te ha afectado, yo te invito a que te devuelvas. Nosotros tenemos de estas lecciones, yo creo que van más de 40 lecciones de Juan, y ve mirando, estudia tú la Biblia. En los primeros capítulos te enseñamos a llevar el método de estudio bíblico como Jesús lo aplicó, y vas estudiando Juan y dices, ya voy entendiendo, ¿cierto? Los que ya venimos estudiando desde hace días, al escuchar esto decimos, sí, pues, ¿qué más se va a hacer? Eso es lo que la Biblia dice. Son las palabras de Jesús, no las del pastor César. Muy bien, en el capítulo 2 de Hebreos, hablando acerca de que Jesús destruye toda la autoridad del diablo, en el versículo 14, dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, está hablando de la obra de Cristo, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y lo señala y dice, esto es al diablo. Satanás derrotado
por por Dios humanado, un hombre humanizado, en la cruz del Calvario. Satanás pensó que en la cruz iba a destruir a Jesús, y resulta que en la cruz es donde Jesús vence a Satanás. Está lindo. A veces en la vida cristiana hay cosas que tú y yo no entendemos. Por ejemplo, Dios te ha bendecido, te está guiando, tu vida, crees que Dios está contigo, y en un momento de tu vida viene un, entre comillas, fracaso. Yo no sé cuántos hermanos en la fe, a través de esta pandemia, han entrado en una recesión económica, un fracaso, y esos hermanos han dicho, pero si yo sé que Dios me guió a comenzar este negocio y esto está acabado ya. Dios lo permite. Pastor, pero ¿cómo Dios va a permitir una desgracia de esas? Dios permite que esas cosas sucedan para que veamos la gloria de Él en las vidas. Yo hoy estoy esperando una señal de Dios en algo que tengo en mi corazón con mucho dolor. Yo hoy estoy esperando una señal de Dios. Humanamente es imposible. Después les cuento cuando pase. Humanamente, aún yo mismo, como César Castañeda, a veces digo, imposible. Pero yo le digo a mí mismo, César Castañeda, ¿cierto? Yo me digo a mí mismo, o sea, a mí mismo, espera un momentico. Lo que digo en ese sentido es, como David. David en un momento también dijo, ay, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación y Dios mío. Yo quiero invitarte a lo mismo a ti. ¿Estás pasando por un momento de esos? A ti mismo, dite. Date esa expresión, ¿cierto? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Dios levanta muertos. Dios levanta al caído. Dios te ayudará en tu necesidad, en tu situación, aunque parezca que no, si está en los propósitos de Dios. Porque no te voy a prometer lo que yo no te puedo prometer, te voy a decir lo que Él dice en la palabra, ¿cierto? Si está en los propósitos de Dios, si está en los planes de Dios, Dios va a cumplir su propósito en ti. En el Salmo, el salmista lo supo decir y decirle, el Señor cumplirá su propósito en ti, porque su misericordia es para siempre. Qué bendición tenerlo a Él con nosotros, hermano. En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice, no, yo quiero que leamos desde más, es que es tan rico, hermano. Si yo pudiera, leería desde el capítulo 2, hermano. Va a leer desde el 9, todo el capítulo 2 de Colosenses. Toda la Biblia es una hermosura, hermano. Cada que yo leo un texto, yo le digo a usted, que esto es hermoso, y usted dice, bueno, ¿cuáles son los más hermosos? Toda la Biblia. Colosenses va a hablar acerca de la preeminencia de Cristo. En el capítulo 1 va a hablarnos acerca de toda esa obra que Dios ha hecho para con nosotros, y va a hablar mucho de la gloria de Cristo. El capítulo 2 de Colosenses nos va a hablar acerca de Cristo siendo Dios, la deidad, cómo logra encarnarse, ¿cierto? No es una teofanía, solamente una manifestación corpórea, porque ya es encarnación como tal de Cristo. Bueno, cuando habla de teofanía es una manifestación corpórea de la deidad. Y cuando yo ya estoy hablando en ese capítulo 2 hacia el verso 15, tengo que como tener la idea para que veamos la grandeza de Dios en este momento tan sublime de la resurrección de Lázaro, pero todo esto es complemento a la obra de Cristo de vencer el pecado. Nadie vuelve de los muertos, nadie tiene el poder de volver los muertos. Les dije yo en esta semana, en Haití los brujos tienen la influencia satánica de que un espíritu inmundo se meta en un muerto, y en Haití puedes ir donde un brujo y decir, yo quiero que mi papá venga, y los brujos pueden hacer que un espíritu inmundo satánico tome la posesión de un cuerpo muerto. Ese cuerpo sigue en descomposición y podrido, y quien habita ese cuerpo no es su papá, es una influencia espiritual, un espíritu inmundo, y la gente camina por ahí y ven a los muertos podridos en algún momento salir por ahí. Eso sucede con familias que hacen brujería, pero eso no es la vida, porque la persona como tal no vive.
Estamos hablando que Jesús da el poder de resurrección. Hoy en día Dios también resucita. ¿A quiénes? A los que Él quiere. Por ahí hubo una familia, que eso fue un escándalo, no sé si fue aquí mismo en Colombia o en Ecuador o Perú, donde la familia no quería que, porque Dios les había revelado que Él iba a resucitar, y lo tuvieron en una iglesia como 5 días en cámara ardiente, pero pudriéndose, y no, pues que el tipo nunca volvió, que Dios les había mostrado, y eso fue una vergüenza para esta gente que piensan que pueden manipular a Dios. Dios es un Dios soberano, y como Dios es soberano, yo no puedo decir, espíritu inmundo, sal de esta vida, o yo puedo decir a alguien muerto, espíritu de este hombre, vuelva a este cuerpo. Eso es de Dios. En mi vida he participado de una resurrección. Un amigo mío, Carlos Agudelo, en la ciudad de Bogotá, que eso fue una cosa tan asustadora que todo el mundo salió corriendo, porque no estábamos preparados para eso. Y en el caso de Carlos y esto, nunca había visto una persona resucitar, pues que eso no lo hemos visto mucho. Dios resucita, sí, pero Dios cuando quiere. Por esta persona simplemente se fue y se oró en ese lugar y Dios levantó al muerto. Era la voluntad de Dios, ni nosotros sabíamos que Dios iba a resucitar esa persona, y fue una cosa tremenda. Dios lo puede hacer, entonces usted va a decir, venga, oremos a ver si se resucita. No, es la voluntad de Dios, y no vamos a orar por todo el mundo a que resucite. Dios levantará al que es. Hemos escuchado, por ejemplo, musulmanes, yo no sé si escuchaste un testimonio de unos musulmanes hace unos años, que vino eso está en YouTube, que vio estando muerta la persona en su ya lugar de muerte, vio que Jesús, y era musulmán la persona y creía en el Corán y todo esto, le llamaba y le resucitó, y fue una cosa tremenda. No recuerdo si fue la señora con el bebé, hubo una resurrección, creo que una mujer, hubo varias, pero una con un bebé, y fue una locura porque Dios le levantó. Y esta persona hizo bulla, y cuando la sacaron, pues esta persona estaba viva, y no recuerdo, creo que fue aún con su propio bebé, y ella se convirtió al evangelio, y mucha gente de allá llegó al Señor. Propósitos de Dios. Es Dios como Él quiere hacerlo. Amén. Ahora en Colosenses 2:15 vemos que dice, pero yo estaba hablando de Colosenses, voy desde el 9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios como tal. Tú recibes a Jesús en el corazón y tu cuerpo entra a ser templo del Espíritu Santo. ¿Quién vive en tu corazón? El Espíritu Santo, Cristo. Pues hombre, mi cuerpo es el Espíritu Santo, pero yo recibí a Jesús. ¿Cómo así? En Cristo está toda la plenitud de la deidad, y cuando nosotros recibimos al Señor y recibimos la deidad en nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, etcétera, etcétera. Entonces dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, tiene todo el poder. Ahora, en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Para qué la gente se circuncida? Si ya la circuncisión que el Señor nos va a hablar y el apóstol nos la va a describir del corazón. Hoy no hay que circuncidarse. Los hermanos de Galacia tuvieron que entender eso, porque es que los judaizantes querían que se circuncidaran, guardaran la ley, vivieran como prosélitos. No, así no es. Ya he explicado prosélito a los anteriores. Si usted no escucha por primera vez, es que para hacerse judío tenían que circuncidarse, no podían entrar al templo porque eran de otros pueblos. El prosélito era una persona de otra tribu, de otro pueblo fuera de Israel, pueblo que aceptaba el judaísmo, y para vivir el judaísmo tenía que guardar ciertas cosas, aunque no podía entrar al templo, por ejemplo, como entraban los judíos. Pero aquí dice que no necesitamos circuncisión. Ya Dios nos tomó, nos transformó, rompió, quitó de nosotros toda raíz de pecado, y dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como en la clase 8 hablamos sobre Romanos 6, y describía cómo nosotros, el bautismo no es el que cambia, pero cuando yo he sido transformado por Dios y he dado el paso del bautismo, estoy mostrándole al mundo que ya he muerto, y es lo que el texto de Colosenses nos está hablando, al pecado, al mundo. Hay una nueva naturaleza en mí. Y dice, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero ese no es el punto, voy para allá.
anulando el acta de los decretos, o sea, todo lo que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, aquí vamos en esto, ¿cierto? Bueno, pero dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ya qué nos puede acusar? Entonces, ¿ya qué muerte podemos experimentar nosotros si lo tenemos a Él? ¿Cómo así, pastor? Entonces nosotros no nos vamos a morir. No, nosotros cuando ya dejamos este cuerpo, pues claro, va a haber una cesación de este cuerpo. Físicamente sí vamos a morir, claro. Hay dos muertes, está esta muerte física y, bueno, en la primera instancia hablaré de dos muertes, ¿cierto? La muerte física y la muerte espiritual. La gente que muere, muere físicamente, pero muchos que mueren en el pecado mueren eternamente y experimentarán la segunda muerte. Nosotros no vamos a experimentar la segunda muerte. Hoy estamos vivos en Cristo. Tú y yo estamos vivos en el Señor y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios tiene autoridad sobre el pecado. Dios tiene autoridad sobre las consecuencias del pecado. Y recuerde que cuando entró el pecado entró la muerte, entró la enfermedad. He escuchado testimonios de gente recuperada de coronavirus cristiana y aún ministros del evangelio que dicen que sienten que adentro sopló algo y se les fue ya, y estaban en una crisis casi para morirse, y de un momento a otro, no algo paulatinamente, porque puede ser una recuperación que Dios permite también paulatina, sino una recuperación así, que los médicos han dicho que fue lo que pasó. El poder de Dios sobre eso. Tampoco te voy a decir que como te estoy diciendo eso, entonces si te enfermas en algún momento, Dios tiene la obligación de sanarte. Dios sabe qué quiere hacer con nosotros. Algunos morirán, algunos no morirán. Está en el plan de Dios. Pero si Él tiene propósitos contigo, a pesar de que te enfermes de lo que te enfermes, el Señor te levantará. Porque en Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Apenas vamos en el versículo 4, mis amados hermanos. Estudiar la Biblia es muy rico. Y eso que yo muchas cosas las tengo que obviar. Bueno, después hay que enseñarlas, porque no nos daría el tiempo para estudiar el libro de Juan. Y vamos rápido, supuestamente, y llevamos una gran cantidad de lecciones, como 40 creo. No recuerdo cuántas son, pero sí es un número muy grande. Pero bueno, ahí vamos, con la ayuda del Señor. Juan 6:4, en Romanos 6:4, ya para terminar, nos dice la Escritura: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una vida nueva. No hay nada mejor en la vida de un ser humano que tener a Cristo en el corazón. Lo más precioso.